Cuando hablamos del mundo de la salud, estamos hablando tanto de aquello que se refiere a los órganos a los que nos referimos, como al ambiente en el que habitamos. Cuando hablamos de salud y hablamos de alimentación o de ejercicio o incluso de estrés o relaciones, estamos incluyendo también el hábitat en el que nos movemos, la manera y el estilo de vida que se desprende de ello y cuál es la forma en que eso tiene incidencia sobre nuestra salud. Por eso vamos a dedicar este mensaje a repasar algunas de las cosas más importantes que están incidiendo cada día en la forma en que vivimos y cómo ello repercute en nuestra salud. Nuestras casas, nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, el sitio en el que nos movemos o la manera en la que cada uno de nosotros habitamos nuestro espacio. La importancia de la vivienda en el estado de salud y enfermedad tiene un equivalente a las cosas que comemos, a cómo dormimos, al grado de estrés en el que nos movemos y a otras facetas de nuestra vida que tenemos bien incorporadas en cuanto a la relación que tienen con la salud. Y con frecuencia eh, dejamos un poco olvidados cuáles son esas características del lugar en donde vivimos, que con frecuencia nos van a explicar muchas de las sintomatologías, a veces banales y otras veces más serias, que se desprenden de un síndrome que ha sido identificado como el síndrome del edificio enfermo. No es el edificio, lógicamente, el que está enfermo, sino su efecto sobre las personas. Y esto es algo que está afectando en nuestra sociedad a una gran cantidad de personas y que tiene unas repercusiones realmente importantes con muchas de las enfermedades nuevas y con muchas de las situaciones en las que a veces el personal sanitario no tiene la capacidad de dar una explicación o la misma persona puede estar durante mucho tiempo sometida a un entorno que no es saludable y no reconocerlo como tal. El síndrome del edificio enfermo en grandes estructuras, en grandes edificaciones, afecta tanto como al 20% de los ocupantes. Y la sintomatología que podemos esperar derivado de ella es pues tan variada como algo que se parece a un resfriado, con congestión nasal, con sinusitis, con afectación de la garganta, con afonía, con alteraciones del gusto y el olfato. Toda la parte de las vías respiratorias altas suelen estar muy afectadas y después veremos por qué, pero también la piel, los ojos, dolores de cabeza, dificultades de concentración y en aquellas tareas que requieren pues atención o memoria van a verse afectadas, la fatiga, alergias que a veces son eh, explicadas pues de otra manera, quizás por el polvo, por los ácaros o por eh, otras situaciones y sin embargo están relacionadas con este síndrome del edificio enfermo, hipersensibilidades y una gran cantidad de síntomas tanto físicos como psicológicos. Los agentes causantes de toda esta sintomatología van a ser derivados de diferentes áreas, tanto desde el punto de vista químico como biológico, algunos físicos y otros también psicosociales y la manera en la que organizamos el lugar donde vivimos y el lugar donde trabajamos. Entre los agentes químicos
el CO2 o el polvo, y también veremos que algunos agentes específicos van a resultar importantes, compuestos orgánicos volátiles que se desprenden pues, de las pinturas, de las paredes, del mobiliario o de los aparatos con los que trabajamos. Muy importantes los agentes biológicos, bacterias, hongos, ácaros, que cada vez son más frecuentes en aquellas estructuras que están sometidas a sistemas de calefacción, de climatización, con diferentes grados de humedad y con control de temperatura. Los agentes físicos son de primer nivel, muy importante en la vida que cada uno de nosotros hacemos, y le vamos a prestar especial atención a la exposición solar, a la iluminación en el interior de los edificios, pero también al ruido, a la humedad o a la temperatura que ya hemos mencionado. Adelantamos desde un primer momento, que el conocer estos factores tiene que tener una utilidad que desde el punto de vista práctico nos permita mejorar los hábitats donde vivimos, y en vez de tener edificios enfermos, pues vivir en edificios verdes, con salud, y tanto en la medida en la que sea posible, pues vivir en la naturaleza y trabajar en ella, siempre que eso sea posible, insisto. Minimizar los impactos de ese medio ambiente que no es saludable va a tener unos efectos tanto en nuestra salud, pero también desde el punto de vista del consumo energético y desde el punto de vista relacional. Los beneficios de los edificios que han sido diseñados pensando en que su efecto sea saludable y no en una manera de diseñar el edificio que esté pensada únicamente basada en criterios arquitectónicos, va a tener tal efecto sobre la salud que algunos estudios los valoran en cerca de un 50%, un 48%, y eso va a tener repercusión tanto sobre síntomas físicos, hemos dicho respiratorios, alérgicos, la fatiga, la concentración, etcétera, pero también junto a la salud física, a una mejor salud mental y también a lo que eso conlleva desde un punto de vista laboral y económico, porque eso va a repercutir en un menor absentismo en algunas situaciones, como por ejemplo los estudios en entornos hospitalarios han sido capaces de reconocer cómo, cuando se tienen en cuenta todos estos criterios arquitectónicos saludables, el grado de infecciones en el interior del hospital es mucho menor, hay una mejor calidad de atención y entre muchas otras variables incluso hay menor mortalidad en hospitales que han sido diseñados de acuerdo a estos criterios. Con esta idea hemos seleccionado en absoluto de forma exhaustiva, únicamente hemos recogido unos cuantos puntos, 6 puntos que están en relación con nuestra vivienda y la manera en la que eso repercute en la salud. Sin embargo, desde este primer momento queremos insistir en que además de los puntos que vamos a revisar, pues desde la calidad del aire o la temperatura, el electromagnetismo, etcétera, pero hay otros muchos que están en relación con estas arquitecturas y la estructura del lugar donde vivimos, que tienen una incidencia directa en nuestro estado de salud. Entre los que hemos seleccionado, vamos a empezar pues, por uno de, quizás cada uno de ellos podríamos considerarlo de gran importancia o de los más importantes, y probablemente eso también tiene sentido,
cuando lo que vamos a ir viendo es que entre todos ellos son complementarios y además están muy relacionados entre ellos. Por eso es posible que repitamos que, como por ejemplo, el entorno de la luz que nos llega, la luz del sol y nuestra exposición, sea uno de los elementos más importantes que debemos o que podemos destacar en el sitio en donde vivimos. Resulta que en el mundo moderno, la mayor parte del tiempo, el 90% del tiempo, así ha sido evaluado de una manera estadística y de forma generalizada, vivimos bajo techo, ya sea en el trabajo, en nuestras casas o en otros lugares. Y eso tiene una repercusión muy importante sobre nuestro estado de salud. Nuestro organismo está diseñado para vivir en contacto con la luz del sol, porque de ello va a depender una serie de procesos fisiológicos, como es la cantidad de vitamina D3 que estamos sintetizando, lo cual tiene una amplia gama de repercusiones, cómo funciona nuestra glándula pineal, muy en relación con el sueño, con nuestra inmunidad y con otros factores, el funcionamiento de nuestro sistema endocrino, y vamos a ver cómo hay una serie de consideraciones que desde el punto de vista evolutivo, humano, como puede ser el momento en el que se presenta la primera menstruación, la menarquia o otro tipo de funcionamiento hormonal, están siendo cambiados debido a nuestro estilo de vida. Y asimismo, la iluminación en los interiores, dependiendo de la onda de frecuencia de la fuente de iluminación, eso va a tener una gran cantidad de efectos sobre el organismo. Vamos a destacar por su importancia la repercusión que tiene una escasa exposición al sol sobre la deficiencia de vitamina D. Porque la vitamina D tiene una serie de efectos beneficiosos cuando se encuentra en los niveles adecuados sobre el metabolismo, sobre nuestros huesos, sobre el funcionamiento del intestino, sobre la cantidad de enfermedades infecciosas o autoinmunes o sobre la cantidad de cáncer que tiene nuestra sociedad. Y todo ello sabemos que está en este momento en unas condiciones precarias debido a que en el mundo occidental el 70% y en algunos grupos todavía más, en personas mayores, etcétera, tienen déficits apreciables de vitamina D, lo cual conlleva un incremento del riesgo que solo, y esto es muy importante, con aumentar el número de horas de exposición al sol de una manera adecuada, por supuesto, va a conseguir disminuir pues la frecuencia de enfermedades como la hipertensión o el infarto, como la tuberculosis o enfermedades víricas, incluyendo el COVID, como ha sido estudiado recientemente, desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista de la salud ósea o desde el punto de vista de diferentes tipos de tumor, basta con incrementar unos nanogramos de vitamina D para que muchas de estas situaciones de riesgo disminuyan en un 40 o en un 50%. Y si de lo que se trata es de estudiar el efecto que tiene la manera en la que nos exponemos a la luz artificial, en este caso, en vez de a la luz natural, sobre el sueño, sobre los ritmos en los que nuestro organismo está funcionando, toda la parte de cronobiología, nuestras hormonas, nuestro sistema inmune, todo absolutamente en nuestro organismo está ordenado de una manera rítmica.
Y estos sistemas son alterados cuando, en vez de exponernos de una manera natural a la luz del sol, lo estamos haciendo con medios artificiales. El problema de la cronodisrupción, romper esos ritmos, afecta desde al metabolismo y la manera en que nuestras células son capaces de aprovechar el efecto de la insulina, hasta nuestro grado de concentración, la atención, la memoria, toda la parte de cognición. Hemos mencionado antes, muy importante, las enfermedades cardiovasculares, porque el corazón y los vasos son estructuras rítmicas de primer nivel y por eso son especialmente sensibles a ellos, igual que a la proximidad al sol o cuando hay una tormenta magnética solar, pues el número de infartos o de problemas cardiovasculares se mueve de una manera estrechamente relacionada con los cambios del sol. Y ya hemos mencionado los trastornos del sueño y todo aquello que está en relación con el funcionamiento de la inmunidad, muy en particular el caso del cáncer. Y quiero señalar también la parte que se relaciona con el envejecimiento, porque el hecho de mantener unos ritmos adecuados desde el punto de vista fisiológico, cognitivo, etcétera, va a contribuir de una manera muy importante a un envejecimiento exitoso, lo cual de nuevo es algo extraordinario en nuestra sociedad, ya que el 90% de las personas envejecen de una manera patológica. Solo como un ejemplo para darnos cuenta de la importancia que tienen todos estos detalles, quiero mencionar el efecto que tiene sobre la melatonina, que es esta hormona segregada por nuestra glándula pineal y que es imprescindible para conciliar el sueño. Pues bien, cuando nos exponemos a una luz, a los LEDs, que ahora están siendo muy utilizados porque producen un ahorro energético, sin embargo, no se tiene en cuenta el efecto que tiene este nivel. 13 minutos de luz generada por LEDs es capaz de reducir en un 50% la cantidad de melatonina que segrega nuestro cerebro. Los fluorescentes de luz de día son capaces de producir un efecto similar, mientras que una bombilla incandescente, para producir ese efecto, la luz disminuye la cantidad de melatonina, pero una reducción del 50% vendría a ser producida por 13 minutos de luz de LED y por 39 minutos de una bombilla incandescente, mientras que harían falta aproximadamente 400 horas de luz monocromática roja de 100 lux para producir el mismo efecto. Esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta qué tipo de iluminación tenemos en nuestras casas. Las luces o las fuentes que tienen un espectro completo de luz y no un espectro limitado son mucho más fisiológicas y tienen todos estos efectos que estamos mencionando. En general, y para no extendernos demasiado, diríamos que el incorporar en nuestras viviendas espacios luminosos, el construir nuestras casas con patios o el habitar, en vez de meternos en el interior de un restaurante o de otro lugar, siempre que haya elección por estar en el exterior, incluyendo el lugar donde trabajamos, van a suponer una serie de beneficios muy importantes para nuestra salud. El segundo punto que hemos elegido es aquel que está en relación con el aire, su calidad, la temperatura, tan importante en nuestros días, o el grado de humedad. Vamos a mencionar algunos de los puntos que están más en relación con todas estas circunstancias.
Porque la contaminación del aire, si antes decíamos de la importancia de la luz, pues aquí también tendríamos que decir que este es otro de los grandes y muy importantes elementos a prestar atención. Como hemos dicho que la mayor parte del tiempo la pasamos en interiores, hoy sabemos que con frecuencia el aire que estamos respirando en nuestras casas y en nuestros trabajos está todavía más contaminado que el aire que hay en el exterior, sabiendo que el aire que hay en el exterior suele estar bastante contaminado. El aire que hay en el interior de las estructuras que habitamos, en algunos de los edificios a los que antes nos referíamos como edificios enfermos, muchas veces están aislados completamente del exterior y es muy difícil abrir una ventana, por ejemplo, algo tan sencillo como eso, y poder ventilar. Pues ese aire que circula sin renovarse va a acumular, entre otras cosas, humos, polvo, ácaros, microorganismos, gases, mohos, muy importante, incluso insectos y otros. De manera que el tener presente que, por ejemplo, los mohos que crecen ligados a la humedad en los conductos de ventilación de nuestras casas y de los lugares donde trabajamos, están en la parte más alta de aquellos factores que dan problemas importantes desde el punto de vista alérgico, respiratorio, etc. Y lo destacamos porque es uno de los elementos bien frecuentes. Hay que tener en cuenta que cuando se hacen estudios, aproximadamente, sabiendo que la mayor parte del tiempo la pasamos en el interior, aproximadamente un 80% de individuos están en riesgo de sufrir problemas de tipo respiratorio o dermatológico ligado a estos factores. Los mohos en el interior de nuestras casas van a estar muy ligados al grado de humedad. Y el grado de humedad, como veremos después, tiene una gran cantidad de implicaciones a un nivel fisiológico. Eso hace que se liberen diferentes sustancias por los mohos, micotoxinas, que son irritantes y que tienen un efecto sobre nuestro sistema inmune. Y los metabolitos que se derivan de todos estos hongos van a producir cambios que desde el punto de vista de la sintomatología, en forma de alergias, asmas y demás, van a alcanzar nuestro sistema respiratorio, tanto superior como inferior, y van a producir una gran cantidad de problemas. Decimos, por tanto, que se han identificado aproximadamente unos 900 agentes químicos diferentes en el interior de nuestros hogares y que la mayor parte de nosotros estamos expuestos y sufriendo las consecuencias. Los bioaerosoles, que son estas sustancias que están en el aire que respiramos, tienen una gran importancia sobre nuestro estado de salud y están produciendo gran cantidad de patologías. Así pues, tienen que ser consideradas sabiendo que desde un punto de vista óptimo, el grado de humedad debería estar entre un 40 y un 60%, un 70, un 40 y un 60, un 70%, y que una temperatura realmente confortable en la que el organismo está funcionando de una manera correcta es entre 22 y 24 grados, o si ampliáramos verano e invierno nos iríamos a 20-26 grados. La mayor parte de los estudios que se han hecho muestran cómo por encima de 26 grados empieza a haber problemas que están muy ligados al estado fisiológico de las personas, porque vamos a ver cómo en una persona mayor o un niño, el lugar donde nos encontramos, en un despacho solos o en un aula con otras personas, van a tener
un impacto importante sobre todo ello. En el momento en el que vivimos con este verano del 22 que va a pasar a la historia, y esperemos que así sea y que no haya otros que lo vayan borrando, porque aparezcan todavía más duros que este, pues como decimos, la alerta contra el calor en espacios compartidos es tan importante que tiene que ser incorporado a la hora de hacer pues, el diseño y la arquitectura, pues, por ejemplo, de los colegios, que con frecuencia sabemos que están mal aislados y que no cuentan con las medidas que se requieren desde el punto de vista del cuidado de todos estos puntos. Y cuando se incorporan, se puede hacer a expensas de un coste muy elevado, pues desde el punto de vista energético o del aparataje que requiere pues el aire acondicionado, la calefacción, la ventilación, etcétera, cuando sabemos que hay una serie de medidas que si son tomadas en consideración en el momento de la construcción del lugar, eso va a simplificar en gran medida las cosas. Y cuando de lo que hablamos ya es de el efecto global del calentamiento en nuestras ciudades y en los pueblos donde vivimos, entonces es necesario tener muy claro que la manera en la que vamos a poder habitar con estas condiciones difíciles no solamente afectan de una manera individual a cada persona, sino que es necesario que medidas de salud pública, que las instituciones, los ayuntamientos, los gobiernos y las personas que tienen la responsabilidad de organizar nuestras condiciones de vida tomen una parte decidida en mejorar la planificación urbana, porque eso tiene un impacto muy, muy importante sobre la salud, y no solamente sobre la salud, sino que desde el punto de vista económico tiene que tener una consideración si queremos vivir realmente en unas condiciones aceptables. Los riesgos del estrés por calor, que está, como decimos, muy ligado a la humedad que mencionábamos antes, hace que un riesgo, por ejemplo, trabajando en el exterior o en el interior, vaya a ir de la mano no solamente de la temperatura muy elevada, sino de la humedad relativa. Y así, por ejemplo, podemos ver en estas gráficas cómo el riesgo muy elevado se corresponde con un grado de temperatura a partir, por ejemplo, de los 40 grados, pero estos 40 grados los vamos a poder encontrar asociados a grados de riesgo variables dependiendo del grado de humedad. Y así a mayor humedad, con humedades inferiores, quiere decir una buena ventilación, un ambiente seco, el riesgo va a disminuir notablemente. ¿Hasta qué punto es esto importante? Pues hace unos años, por ejemplo, nosotros tuvimos la ocasión de asistir a una persona trabajando en un ambiente cerrado, en la cocina de un restaurante, con una temperatura alta y con un grado muy elevado de humedad que tuvo unas consecuencias fatales, mortales, en una persona joven y que en otras condiciones pues hubiera podido aguantar perfectamente. Así es que temperatura y humedad tienen que ir de la mano, y el riesgo de sufrir las consecuencias van siendo cada vez más sensibles
dependiendo de la población. Y muy en particular niños y personas mayores van a ser mucho más sensibles. Tomar descansos cuando las condiciones son difíciles, tanto con mayor frecuencia cuanto más temperatura y mayor grado de humedad o las condiciones de salud así lo aconsejen, debe ser algo que aprendamos y que incorporemos en nuestro estilo de vida y en la manera en la que cuidamos a las personas que dependen de nosotros. Los efectos principales sobre la salud de estas temperaturas tan elevadas a las que vamos estando sometidos son también desde el punto de vista respiratorio y también cardiovascular. La presión arterial y también la temperatura central. Nuestro sistema nervioso es capaz de recoger estos incrementos tan importantes de temperatura y afectar pues al organismo entero. La cantidad de glucosa en sangre o la cognición que ya hemos comentado antes van a tener una relación estrecha con estas condiciones que van a empeorar a partir de los 26 grados. Tanto síntomas respiratorios, pero incluso desde el punto de vista de la salud mental, en pacientes con patologías como la esquizofrenia o la demencia, van a ver una exacerbación de sus síntomas por encima de ese umbral de los 26 grados, tal y como ha sido estudiado y comprobado. Incluso los diabéticos van a tener un peor comportamiento metabólico en esas condiciones. Y cuando decimos que las medidas que han de tomar los gobiernos, la forma en la que nuestra sociedad y la humanidad entera, diríamos, avanza a través de estos cambios del calentamiento global, hoy sabemos que aumentos superiores a 1,5 grados son realmente muy lesivos para el estado de salud y aun sabiendo que ningún aumento de temperatura es seguro, este sería un límite que por un lado es difícil de mantener y por el otro lado, a pesar de los llamamientos, hay una serie de, por ejemplo, en diferentes revistas científicas de todo el mundo se ha compartido recientemente una editorial como un llamamiento a la acción urgente para limitar el aumento de temperatura global. Y a pesar de que la comunidad científica está bien concienciada y también buena parte de la población, probablemente no tanto como sería necesario, pero lo cierto es que los gobiernos y de las naciones y las decisiones más importantes hoy por hoy van con retraso si lo que queremos es mantener estos niveles. Para hacernos una idea de cómo van las cosas, pues debemos recordar que en los últimos 20 años la mortalidad, ya no hablar de morbilidad, sino de mortalidad directamente relacionada con el calor en mayores de 65 años, ha aumentado en un 50%, en más de un 50%. Y que diferentes situaciones relacionadas con la salud, desde la deshidratación, el funcionamiento renal, los tumores en la piel, infecciones, salud mental, las complicaciones del embarazo o la mortalidad cardiovascular y pulmonar que venimos mencionando, todas ellas están muy en relación con estos factores. Aquí tenemos un solo ejemplo de qué es lo que ocurre cuando la temperatura en grados va aumentando y a partir de los 30 grados
esta es la incidencia de infarto de miocardio. La elevación de esta curva que se puede comprobar pues cada año en los veranos o en aquellos momentos de incremento de la temperatura, ofrece gráficas como estas que son bien conocidas pero que tienen que ser incorporadas en nuestra manera de vivir y que desde un punto de vista práctico diríamos que todos estos mensajes que estamos haciendo llegar tienen un único sentido y es el de concienciarnos para pasar a la acción, tanto de forma individual, pero también para todas aquellas personas que tienen en su mano la capacidad de tomar decisiones y eso afecta pues a muchos de nosotros, toda aquella persona que tiene la responsabilidad pues, de organizar su trabajo y el de un equipo o la manera en que se diseña un restaurante o un lugar donde trabajar, la ventilación que pueda haber en cualquier tipo de hábitat o los medios que sirvan para poder mantener un grado de temperatura y humedad adecuado. Hay muchas cosas que son relativamente fáciles de hacer, otras no, otras requieren una conciencia que, como estamos diciendo, tiene que calar en nuestros gobiernos a un nivel planetario, pero hay también muchas cosas que desde un punto de vista individual dependen de nosotros y esas sí que las podemos incorporar. El tercer punto que hemos seleccionado es el del microbioma de nuestro intestino. Y podría ser que esto llamara la atención cuando de lo que estamos hablando es del hábitat de nuestras casas y de nuestros lugares de trabajo. Solo mencionar que el ser humano es un holobionte, que es el concepto que está ligado al de una entidad que en donde se constituye realmente un ecosistema. Y dentro de ese ecosistema, pues los microorganismos que nos habitan forman parte de nuestro estado de salud a un nivel energético, a un nivel metabólico, a un nivel mental, etcétera, etcétera. Por tanto, aquellos cambios que sean capaces de afectar nuestro microbioma y nuestra microbiota van a tener un impacto sobre nuestro estado de salud. Y sabemos que el microbioma del entorno construido, este concepto que se refiere a aquellas circunstancias que tienen la capacidad de afectar nuestra microbiota. ¿Qué cosas? Pues, por ejemplo, en casa sabemos que cuando nos mudamos a una casa nueva, en pocas horas el microambiente, el aire en suspensión va a recoger una especie de nube que tenemos alrededor donde están representados nuestros microorganismos beneficiosos. Eso, en pocas horas, digo, va a incorporarse pues a el lugar donde vivimos, el aire que respiramos, los muebles que tocamos o donde nos sentamos, el dormitorio, no digamos nada del cuarto de baño o de la cocina. Ese microbioma del entorno construido va a depender también desde el punto de vista relacional, pues por ejemplo sabemos que nuestras mascotas comparten y nosotros compartimos con ellos nuestra microbiota.
no hay que dar demasiadas explicaciones de cómo eso es posible a través del contacto físico y de la proximidad. Y solo mencionar que en nuestras relaciones personales, pues por ejemplo a través de un beso, lo que estamos compartiendo son millones y millones de microorganismos. Todos estos microorganismos van a tener una serie de momentos críticos en los que se van a incorporar. Cada uno de nosotros tenemos una microbiota que nos acompaña desde prácticamente nuestro nacimiento y que va a tener momentos críticos de exposición desde antes de nacer a través de la microbiota de la madre, en el momento del parto, que es muy importante, toda la etapa prenatal, destacamos ahí la lactancia, y en la época postnatal, pues la alimentación y el ambiente donde estamos viviendo. Por tanto, la microbiota, que en este momento no vamos a insistir en la importancia que tiene desde el punto de vista de la salud, pero sabemos que basta con que haya alteraciones en cada una de estas etapas, por ejemplo, en la exposición prenatal, para que asma y diferentes dermatitis y eczemas, igual que en la exposición postnatal, por ejemplo, el mobiliario nuevo, que es muy frecuente, la cuna nueva o una habitación nueva, el armario nuevo, que desprenden una serie de sustancias que nos van a explicar rinitis y eczemas, no solo en el momento de la exposición, sino que ahí se va a establecer un enterotipo, un tipo de microbiota intestinal que nos va a acompañar de por vida. Insistir en que los mohos y las humedades van a tener también un efecto importante sobre la manera en la que nuestra microbiota se establece, y que el prestar atención a las condensaciones de ventana, la ventilación, etcétera, van a tener un impacto muy importante. Y junto con la microbiota tenemos que destacar la grandísima importancia de la mitocondria, que está muy relacionada otra vez con el lugar en el que vivimos y con cómo lo hacemos. Solo recordar de una manera muy simple que la mitocondria es el motorcito en el interior de nuestras células a través del cual conseguimos energía, las moléculas de ATP gracias a las cuales vivimos. Las mitocondrias, en este proceso de producir energía, liberan CO2 y agua, que alimenta a el proceso de fotosíntesis de las plantas. Las plantas requieren de la energía solar para completar este proceso, del cual se libera glucosa y oxígeno, que es lo que la mitocondria utiliza para producir energía. Este sistema en equilibrio, en donde la mitocondria ocupa un lugar privilegiado y en donde la glucosa va a constituir el elemento principal, el combustible principal, junto con el oxígeno, van a estar en relación con la manera en la que vivimos, porque una vez más la energía del sol va a ser quien va a alimentar todo este sistema. Por tanto, la mitocondria, de la que probablemente y sus alteraciones y su disfunción, la disfunción mitocondrial, está en la base de buena parte de las enfermedades del mundo occidental, y que va a tener el protagonismo que desde el punto de vista pues, metabólico, desde el punto de vista, no vamos ahora a extendernos en la forma en la que se consiguen estas moléculas de ATP, de las que dependemos directamente, pero sí vamos a insistir en que problemas tan comunes como la fatiga o casi cualquier tipo de enfermedad, desde enfermedad cardiovascular o neuropatías
o enfermedades del hígado, del riñón, del páncreas, etcétera. Todas ellas, por no hablar desde luego de nuestro cerebro, van a estar en dependencia del correcto grado de funcionamiento de nuestras mitocondrias. Y nuestras mitocondrias van a estar funcionando de acuerdo al ambiente en donde vivimos. Destacamos la luz del sol, tan importante, pero también los tóxicos que van a hacer que las mitocondrias vean dañado su ADN y con él su funcionamiento. Tóxicos son los medicamentos, tóxicos son muchos de los aditivos que vienen en nuestros alimentos o los que se desprenden pues, de las pinturas, barnices o tintes de las ropas o de los muebles. Y, por supuesto, todo aquello que depende de la radiación ionizante y de la polución del ambiente. Todas esas cosas y muchas más realmente lo que están haciendo es producir un daño sobre nuestras mitocondrias que deben ser cuidadas pues a través de una serie de medidas que de una forma muy sintética van a depender de una alimentación correcta, del ejercicio físico, que es una manera de rejuvenecer nuestras mitocondrias, del sueño, de una correcta temperatura. Es muy importante para la mitocondria y hay una serie de mecanismos fisiológicos de compensación cuando hay mucho frío y mucho calor, y eso está en relación directa con la manera en la que funciona la mitocondria. Y finalmente el estrés a través de todo el eje desde nuestro hipotálamo, nuestra hipófisis y nuestras adrenales, que van a encargarse del equilibrio entre sistema inmune, sistema endocrino y sistema nervioso, y ahí la mitocondria desarrolla un papel fundamental. Cuando hablamos de radiaciones que afectan a nuestra mitocondria y a todo lo demás, claro, a todo el organismo, pero la mitocondria muy en particular, hemos escogido este quinto punto, el del electromagnetismo, como otro destacable a la hora de construir nuestras viviendas y a la hora de conocer cuáles son las condiciones del lugar que habitamos. Y nos referimos a las zonas de estrés geopático que dependen de la ubicación geográfica en la que nuestras viviendas o nuestras ciudades se encuentran. Hay que tener presente que estas condiciones van a alterar de una manera muy importante el funcionamiento de nuestro organismo y también de nuestro cerebro, que es especialmente sensible a estos cambios. Asimismo, nuestra inmunidad, nuestro sistema endocrino o la liberación de melatonina van a encontrarse en relación con todo ello. Junto con la localización geográfica, la así llamada electricidad sucia se refiere a la exposición ambiental a estos HFVT. Son los transitorios de voltaje de alta frecuencia. Son componentes que tienen una capacidad biológica muy importante y que están en relación demostrada pues, con cáncer, con los niveles de glucosa y el metabolismo, con enfermedad neurodegenerativa, con la esclerosis múltiple, con enfermedades respiratorias, con el bienestar en el que nos encontramos, ¿verdad? El cansancio, la irritación o el estado de ánimo, el comportamiento de los chicos y las chicas en el colegio, en el instituto o en la universidad. Y entonces, formas de prestar atención a la manera en la que nuestras edificaciones están siendo alimentadas energéticamente, transformadores, torres de alta tensión, las antenas de telefonía móvil, todas esas cosas tienen la capacidad de alterar los ritmos biológicos y por tanto la cronobiología, nuestro bienestar físico y nuestro estado mental.
Por supuesto, nunca antes en toda la historia de la humanidad habíamos estado sometidos a radiaciones electromagnéticas artificiales tan poderosas como a las que estamos sometidos ahora. De nuevo, una llamada de atención para llevar este conocimiento a nuestra cotidianidad. Si ahora mismo pensamos en la forma en la que tenemos nuestro dormitorio o el lugar donde trabajamos, vamos a tener la oportunidad de producir de hacer algunos cambios que sean beneficiosos para nosotros. Y el electromagnetismo y la disfunción mitocondrial que ya hemos mencionado es tan y tan importante como para que sea tenida en cuenta a la hora de diseñar nuestras edificaciones. Queremos recordar que esa es una jaula de Faraday, es un recipiente metálico conductor de electricidad que está envolviendo un hueco vacío, que cuando es sometido a un campo electromagnético polariza de manera que se carga pues positivamente a un lado y negativamente al otro. El ejemplo típico es el de un avión de jaula de Faraday, ¿verdad? Y el otro que todos tenemos en casa es el de un microondas. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque con frecuencia, y aquí tenéis unas fotografías que yo he ido tomando en el lugar donde yo trabajo. Y entonces este es un edificio que reúne las condiciones de una jaula de Faraday con lo que eso supone desde el punto de vista del funcionamiento del organismo y de nuestro estado de salud mental. Hay muchas cosas que estamos haciendo que podrían calificarse de auténticos disparates y que no están atendiendo el grado de conocimiento disponible en la actualidad. Tenemos que llamar otra vez a incorporar para aquellas personas que tienen las responsabilidades, y estoy hablando pues, de un empresario, de un jefe de obra, de un arquitecto o de un médico o de cada uno de nosotros en nuestros hábitats de lo que suponen estas auténticas dislates que estamos haciendo en la universidad, en el colegio, etcétera, etcétera. Y junto a ello tenemos que ligar el papel del estrés que depende en muchas ocasiones de estas fuentes de contaminación de todo tipo. Estamos diciendo que el aire está contaminado y que nos da poco la luz, que tenemos una gran cantidad de aparatos electromagnéticos y que todas esas cosas tienen una serie de efectos. No nos pueden llamar la atención que en nuestra sociedad haya tal grado de estrés con tal grado de afectación a todos los niveles a través de ese eje hipotálamo hipofisario adrenal, que es la base de la psiconeuroinmunología y que nos explica cómo una enfermedad en un riñón, como un cáncer, una enfermedad autoinmune, tiene un contexto y ese contexto está relacionado pues desde la forma en la que vivimos a la forma en la que estamos. El mensaje es que la contaminación electromagnética vuelve a ser otra vez uno de los más importantes elementos a tener presente, tal y como estamos viendo pues cada día en los síndromes así llamados de edificio enfermo, pero en conceptos nuevos que vamos incorporando en el ámbito de la salud, como el síndrome de sensibilidad central. Hace pocos años, pocos expertos conocían o se dedicaban, como hoy, cualquier profesional de la salud se puede dedicar íntegramente a conocer y a tratar pacientes que se pueden agrupar
bajo este concepto de síndrome de sensibilización central. Aquí estamos hablando desde la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica o el intestino irritable, cefaleas y migrañas, la sensibilidad química múltiple o la cistitis intersticial o las ansiedades y las depresiones a las que nos estamos refiriendo. Todos estos cambios con la importancia que tienen desde el punto de vista de nuestra salud, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, etcétera, están en relación con nuestros hábitos de vida y por eso tienen que ser tenidos muy en cuenta. Y el sexto punto que hemos elegido, hemos aunado aquí la contaminación física y química para destacar, pues no solamente aquello que está en el interior de nuestros hogares, sino una vez más la manera en la que vivimos en nuestras ciudades y nuestros pueblos. Hoy sabemos, por ejemplo, vamos a destacar dentro de la contaminación física, podríamos, por ejemplo, el asbesto, ya hay mucha sensibilización con ello y aquí sí que se han tomado algunas medidas, probablemente no las suficientes, o el radón, que es este gas natural que tiene que ser medido y tiene que ser conocido en los sótanos o en los lugares bajos para poner las medidas de ventilación que se requieren. Pero queremos destacar en particular, valga la redundancia, la cantidad de partículas finas y ultrafinas. Nos referimos, para hacernos una idea, aquí tenemos este círculo, es el que se correspondería con el diámetro de un pelo. Y las partículas que miden unas 10 micras, incluso más pequeñas, de 2,5, van a ser aquellas a las que nos vamos a referir como partículas finas y partículas gruesas. Hay todavía algunas mucho más pequeñas. El hecho de clasificarlas así tiene sentido porque aquellas que son más gruesas son las que van a tener mayor repercusión, pues por ejemplo afectando las vías aéreas superiores, pero conforme son más pequeñas van a entrar al interior del pulmón y aquellas ultrafinas van a ser capaces de entrar incluso a la circulación y a moverse por todo el organismo. Por ello, la patología que está asociada a eso va a ser desde afectación de vías aéreas superiores, alergias y asmas, ya en un nivel más inferior, también tumores con aquellas más finas, incluso enfermedad cardiovascular. Para situarnos de la importancia que tienen, y ese es el motivo por el que hemos elegido este punto para comentarlo en esta charla, es que hoy sabemos que cientos de miles de muertes prematuras se producen en toda Europa debido a la presencia de estas partículas y que, como decimos, afectan pues, desde el cerebro hasta el corazón, el grado de fertilidad, los abortos, etcétera, nacimientos de bajo peso, el sistema vascular, trombosis y otros problemas a un nivel hemático. Todas esas cosas producen de una manera directa muchos cientos de miles de muertes en toda Europa, en España también, muy en especial aquellas partículas más finas, las de 2,5, son las que explican en una proporción mayor la mortalidad. Y de nuevo, para situarnos, muchas veces es esto lo que necesitamos, pues comparar, por ejemplo, la cantidad de muertes que pueden estar produciendo estas partículas en relación con las muertes que se producen en la carretera, a las cuales todos estamos muy sensibilizados. Pues bien, aquí están las cifras del 2016. Unas 1.800 personas murieron en accidentes de tráfico, mientras que por la polución por estas partículas murieron unas 34.000 personas, es decir, unas 20 veces más. Entonces, si las medidas, bienvenidas,
sean que se toman para disminuir la cantidad de muertes en la carretera son las que más o menos conocemos, es imprescindible multiplicar por 20 el esfuerzo para hacerlo llegar a la cantidad de cáncer, ansiedad, depresión, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, que se derivan de todas estas partículas. Así y todo, debemos mencionar que España no es uno de los países que están en peores condiciones en relación con otros europeos, lo cual es un pobre consuelo, pero nos da también información de las medidas tan importantes que tienen que ser incorporadas en todo el mundo occidental. He recogido una serie de informaciones que me parecen importantes a la hora de tomar decisiones otra vez, tanto de forma individual como de forma colectiva. Y vamos a recordar que en el año 2014 la Organización Mundial de la Salud estableció que la contaminación del aire causaba varios millones de muertes al año y que es la primera causa entre los determinantes ambientales sobre morbimortalidad. El año siguiente, 2015, el Banco Mundial calculó en trillones de dólares el coste sanitario de las enfermedades que se derivan de la contaminación del aire. Y en el 2019, las Naciones Unidas publicó este informe, The Future is Now, entre las 5 acciones prioritarias de índole global, en donde se destaca la reurbanización urbana y las mejoras que es imprescindible incorporar en el hábitat que vivimos y en el que nos movemos. En el año 2020, ligado a la pandemia del COVID en todo el mundo, se produjo una reducción importante en la contaminación del aire urbano, del dióxido de nitrógeno, pero mucho menos en las partículas de 10 y de 2,5, porque aquí están muy implicadas tanto la agricultura como la ganadería intensiva, que son otro de los elementos importantes que tienen que ser revisados desde un punto de vista de salud por muchas razones. Y en el año 2021 la Organización Mundial de la Salud ha cambiado los valores que se habían establecido como guía hasta ahora de contaminantes, y entonces para el dióxido de nitrógeno y estas partículas pequeñas, pues los valores han sido establecidos entre 4 y 5 veces menos que los criterios de calidad que ha venido utilizando la Unión Europea hasta ahora, y 4 veces menos que los valores cotidianos que podemos encontrar en la mayoría de las ciudades del sur de Europa. Quiere decir que estamos en un periodo de cambio y que es necesario actualizar la atención y las medidas de prevención que estamos incorporando. Y unas palabras para la contaminación química que muchas veces con la mejor intención pues incorporamos en nuestros hogares. Tenemos que decir que nuestro sistema inmune es muy sensible y que en edificios modernos la cantidad de materiales sintéticos, de plásticos, de materiales textiles, productos de limpieza, disolventes, pegamentos, etcétera, tienen tal capacidad de producir enfermedad, como ha sido muy bien estudiado con los compuestos orgánicos volátiles que hoy vamos conociendo bien, todas estas sustancias químicas que se desprenden de estos compuestos orgánicos y que tienen una gran capacidad de producir enfermedad. Los compuestos orgánicos volátiles producen problemas de todo tipo en los ojos, en el sistema respiratorio, el dolor de cabeza, de estómago, fatiga, tienen efecto cancerígeno, etcétera, etcétera. Tenemos que cambiar nuestro sistema de vida por nuestro propio interés, y eso
afecta a nuestras casas, afecta a los lugares de trabajo, afecta a nuestras ciudades, afecta a la manera en la que nos movemos, afecta a cómo cuidamos la naturaleza. No es algo secundario. Es necesario que incorporemos todas estas medidas como una manera de cuidarnos a nosotros mismos. Es nuestro propio interés el que tiene que estar por encima de otros intereses que desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de productividad han sido probablemente mantenidos en primer nivel hasta ahora. Y para todos aquellos que nos dedicamos al mundo de la salud, pues incorporar también una especie de alerta para enfermedades nuevas y todo aquello que no somos capaces de explicar a la primera. Cada vez hay más enfermedades raras, no digamos nada de pandemias y enfermedades infecciosas y otras ligadas al estado de salud pues, de los animales y de la naturaleza, pero también en el ser humano, pues desde enfermedades que no tienen un origen claro hasta todo el síndrome de sensibilidad múltiple, desde la fibromialgia, convulsiones no epilépticas, enfermedades inexplicables, los MOS, etcétera, etcétera, incluyendo todo lo que eso supone desde un punto de vista del estado de salud mental, del estrés. Todas estas situaciones tienen que ser incorporadas y ser tenidas en cuenta por encima de otros intereses materiales